Trumpet pierde tracción y me empuja en un costado. Casi me pone a trompear. Bienvenidos correlones al circuito internacional de Silverstone. Y hoy voy a correr a bordo del Chevy Corvette C8 GT2 con un tuneo que mi amigo ZR Lazy me ha compartido. La verdad es que yo nunca he tenido una buena relación con este coche porque nunca he logrado adaptarme a su comportamiento en las curvas. Pero tengo la esperanza de que en esta oportunidad y con este tuneo voy a conseguir un buen resultado. En esta carrera hay buenos pilotos y eso incrementa la dificultad. En este arranque debo tener cuidado en la búsqueda de espacio para avanzar, por lo que debo mantenerme al margen hasta que se despeje un camino limpio. Muy pronto empiezan a filtrarse los jugadores con menos experiencia quedándose atrás, y ahora solo es cuestión de calentar los neumáticos para buscar pelea con los buenos. Nos acercamos al sector más difícil del circuito, donde conseguir una buena trazada es clave para salir con buen impulso. Me voy por la parte profunda, buscando todo el espacio disponible para sostener la adherencia. Pero me salgo del límite de la pista de forma irremediable y me salvo de una penalización. Entramos en la chicana y llevo justo a mi lado el C7 de ACR Touque, que se encuentra con Green Legion en la frenada. Logro hacer una pequeña transferencia y me libro del embotellamiento. Regresamos a la recta de las emociones y piso a fondo para avanzar. Me acerco al BMW de Lucas, que está peleándose con el coche para conseguir estabilidad. Se va largo en la curva y me pongo muy cerca de sus luces traseras. Ahora aprovecho el impulso y busco arrebatarle la trazada interna para obligarlo a frenar. Y funciona, con eso asciendo a la 10ª posición. El siguiente objetivo es el C8 de Báltica, que está muy cerca también. Pero justo en la salida observo en el retrovisor que se acerca Green, luego de haber recuperado el ritmo. Y Báltica está en problemas y pierde balance. Me arriesgo a frenar más tarde y me meto en la curva con imposición. Mis neumáticos traseros se sobrecalentaron un poco, así que debo enfriarlos en la recta. Regresamos al sector intermedio y estoy buscando la trazada de Edward Lynn del BMW. Se le complica el giro por el cambio de peso y queda mal posicionado. Pero debo ser paciente y esperar una ventana más clara para hacer el rebase. Y justo en la frenada le asomo la trompa para intimidarlo y se abre a la izquierda dándome acceso. Detrás de mí viene ACR Touque buscando la escalada. Más adelante hay pelea de dos Porsche RCR que nos beneficia para descontar tiempo. Pero Touque aprovecha el rebufo y la velocidad de su C7 para adelantarme justo en la entrada de la curva. Y yo tengo que ceder porque no puedo defender la posición. Entramos en la chicana y Green también aparece para ejercer presión. Lo intenta por la derecha y me pone en una posición incómoda, pero se le derrapa el coche en el piano y pierde impulso. Sin embargo, es evidente que mi C8 no está a la altura en velocidad punta y Green se impone sin mayor resistencia. Green busca pelea con el Porsche e intenta atacar por un costado en la entrada de la chicana.
pero el Porsche se defiende y Green se queda sin espacio. Green regresa al ataque mientras yo estoy expectante de lo que pueda suceder. Lo intenta desde afuera, pero el tipo del Porsche se pone nervioso. Uy, la cosa se pone caliente y Green le impacta en un costado. Y esto me da un chance de avanzar por dentro. Ahora estamos los tres alineados en la recta y Stoppoli queda en el medio de los dos Corvettes. En este ángulo se puede notar el desarrollo de velocidad de Green, que fácilmente nos está superando. Ahora estoy tratando de arrinconar al Porsche para obligarlo a frenar con más anticipación. Y me pongo detrás de Green, que parece estar teniendo problemas con la frenada. Trato de aprovechar su rebufo todo lo que pueda mientras nos acercamos al lote que va adelante. Green sigue teniendo problemas con el balance, pero su velocidad lo compensa y puede corregir. Trato de presionar poniendo mis luces en su estela, pero no será fácil que Green sucumba a esta persecución. Es increíble ver cómo el C7 se despega en la recta. Poco a poco nos estamos acercando a los líderes y los neumáticos ya están en la mitad de su vida útil. Me mantengo cerca y con buena tracción. Pero detrás de mí viene Legend a bordo del Viper GTS asomando la trompa. Y tengo que ser efectivo para no ponérselo fácil. Si quieres ahorrar un poco en tu suscripción del Game Pass de una forma segura y legítima, sigue los enlaces que te dejo en la descripción del video. Son los vendedores con más reputación de eneva.com, a los que yo siempre les compro las tarjetas de renovación del servicio. Compra seguro, fácil y con el respaldo de eneva.com. Legend aprovecha el impulso del rebufo y me adelanta en la recta. De repente la quinta posición entra a boxes y eso nos ayuda a ascender un poco más. El Viper de Legend está empujando para alcanzar a Green, pero no sé si tenga velocidad suficiente para lograrlo. Para el término de la 10ª vuelta entraron dos pilotos a los pits y me meto entre los 5 mejores de la carrera. El Porsche de Wall está perdiendo velocidad, lo que significa que ya tiene problemas con las gomas. En mi caso el C7 está soportando bien y tengo buena adherencia, pero ya es tiempo de parar y entramos todos en fila. Solicito mi juego nuevo de gomas intermedias para mantener el ritmo. Dada la duración de la carrera, lo mejor será hacer 2 paradas. Y salimos de boxes, cayendo hasta la 11ª plaza de la parrilla. Pero casi todos los coches que ahora tienen la delantera aún no han hecho su primera parada. Soy paciente y espero un espacio para avanzar sin conflicto, mientras que el C7 de Toug se abre por la derecha con buen impulso.
Estamos en la curva bien posicionados muy cerca de todo. Otro piloto entra a los pits y poco a poco iremos recuperando las posiciones que nos pertenecen. Tough busca pelea con el Porsche de Wolf y ejerce buena presión. Y Wolf se deja intimidar y frena muy tarde en la curva, facilitando el adelantamiento. Ahora es mi turno de acercarme para intentarlo. Y de la nada un corredor se ha detenido fuera del circuito, abandonando la carrera. Eso nos da una posición gratuita, más las posiciones de los coches que están en boxes. ¡Uy, uy, uy! Wolf se le trompea el coche de forma dramática en el piano. Y será todo un desafío recuperarse después de eso. Y lo mismo le sucede a F6 Prisma en el inicio de la 18ª vuelta y en el mismo sector. Pero Prisma se frustra y abandona por completo. Esta situación me pone a 2 segundos del Viper de Trumpet. Para el término de la 20ª vuelta decido anticipar la segunda parada en boxes para tener las 8 vueltas restantes para remontar. Y no fui el único en tomar esta decisión. Y salimos de boxes para recorrer las últimas vueltas y quedo justo detrás del Porsche de Wolf, que se ha recuperado bastante luego del trompo. Intenta presionar al Viper y no lo tiene sencillo. Esa pelea me ayuda a descontar unas milésimas y me motiva con el ritmo. Wolf entra a los pits y yo recupero la 4ª posición. Para el inicio de la vuelta 25 me logro acercar al Viper y empieza nuestra pelea por el podio. El objetivo es mantenerme pegado para que el piloto no esté cómodo. Tal vez consiga que muy pronto se canse. Está patinando en la salida de las curvas y eso es buena señal. Aún así me impresiona que ni usando el rebufo puedo conseguir un impulso extra de velocidad. Mi ventaja es la frenada y el ataque en las curvas. Y si le dejo escapar y permito que haga su trazada sin estorbo, puedo despedirme de mis chances de entrar en el podio. Pero debo tener cuidado en la frenada porque al estar tan cerca, puedo equivocarme y causar un accidente. La presión está funcionando porque me doy cuenta de que el compañero está frenando con mucha anticipación. Me mantengo firme en su costado y busco arrinconarle para que cometa un error. La chicana es un punto clave en esta pelea. Tengo que estar atento a cualquier espacio que pueda abrirse. Estamos en la penúltima vuelta y tengo que arriesgarme más. Lo intento por fuera y vamos alineados buscando la trazada. Trumpet pierde tracción y me empuja en un costado. Casi me pone a trompear. Regresamos a la persecución, pero ya sé en qué sector puedo hacer mi jugada final. Entramos en la curva intermedia y el Viper se va de largo en la frenada. Y yo le sigo de cerca, pero quedo en mejor posición.
piso a fondo y consigo el rebase. Así que ahora entramos en la última vuelta del circuito y no puedo cantar victoria, porque el compañero tiene la ventaja y el Viper aún puede sorprender. Mantengo la trazada con buen impulso y el Viper no puede acercarse. En la recta empiezo a zigzaguear para que no aproveche el rebufo con tranquilidad. Anticipo la curva y el Corvette gira bien, pero con un breve deslizamiento en la cola. El Viper se acerca rápido y planea atacar por la parte profunda de la chicana, pero yo cierro los espacios y logro hacer la transferencia con buena tracción. Así que el Viper no le queda de otra, más que conformarse con la cuarta plaza de la parrilla después de una pelea espectacular. Y después de 31 minutos de contienda, escalando 18 posiciones, acompaño a Green y a Toug en el podio celebrando el dominio de los Corvettes en Silverstone.